Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Hablamos de guerras. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida este domingo. Buenos días. Hoy va a iniciar el servicio, se lo vamos a dedicar a Dios nuestro Señor. Quiero darles la bienvenida a los de la región, pues este programa está hecho especialmente para ustedes, pero también sabemos que otras regiones se conectan. A todos ustedes de las iglesias de Cristo, sean bienvenidos. Desde aquí reciban un cordial abrazo, un abrazo muy fuerte, fraternal para todos ustedes. Sabemos los retos que tenemos como personas, sabemos lo difícil que se nos ha vuelto no podernos congregar, pero sabemos también que Dios nos va a dar esta oportunidad para apreciar todo lo que ha hecho y Él mismo va a resolver. Y nosotros nos vamos a volver a congregar como lo hemos hecho, como lo hacíamos anteriormente, para poder alabar a nuestro Dios. Hoy lo vamos a hacer. Siéntete bienvenido. Este día José tiene preparadas clases muy importantes. Hoy inicia una serie de clases muy interesantes, especialmente para nosotros. Siéntete bienvenido, siéntete en casa y en breve comenzamos. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este servicio y después iniciamos nuestras alabanzas. Acompáñenme inclinando su rostro. Señor Padre Santo, gracias por todo lo que has hecho, gracias por habernos dado la vida, gracias por permitirnos conocer acerca de ti y tu palabra. Te damos todas las gracias también por permitirnos llegar a los hogares de todos nuestros hermanos. Gracias por tus iglesias que tienes aquí en la tierra. Señor, sabemos que todo lo que haces lo haces con plena sabiduría. Tú eres sabio entre los sabios, tú nunca te equivocas. Hoy está este virus, pero sabemos que tú lo creaste y hay un fin específico. Tú vas a resolverlo a tu tiempo y a tu modo, Señor, y nosotros agradecemos eso. Quiero dejar en tus manos este servicio, que sea de tu agrado y danos un corazón limpio, un corazón puro, y al mismo tiempo que nos des la oportunidad de entender tus escrituras como tú quieres que nosotros las entendamos, Señor. Todo esto te lo oro y pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Comenzamos. Toda la gloria, toda la honra a Dios nuestro Señor. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo entenderá, el poderoso de Israel. Y los ojos de los cielos se abrirán y Dios verá, los oídos de los sordos oirán. Los codos cantará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo entenderá, el poderoso de Israel. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él la salvación de Dios, mas
su pueblo junto a Él está, su gloria nuestras vidas brillará, su victoria nos hará brillar, su brazo nos fortalecerá, lucharé hasta la tierra conquistar, porque mi vida capital es Cristo, marcharemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar, el Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está, su gloria nuestras vidas brillará, su victoria nos habrá brillar, su brazo nos fortalecerá, lucharé hasta la tierra conquistar, porque mi vida capital es Cristo, andaremos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar, porque mi vida capital es Cristo, lucharemos ante su presencia, no hay armas que nos puedan derrotar. Vamos a preparar una canción para entrar al mensaje de la cruz. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Quiero que pienses en algo. ¿Cuál es tu buena confesión? El día de tu bautismo fuiste presentado. Hablaron de ti y compartiste de tu vida pasada. Esto, por supuesto, está dirigido a discípulos, pero si eres alguien que escucha por primera vez una clase o comparte este tiempo a través de este medio, va a ser increíble que puedas reflexionar en lo que somos llamados. Insisto, la pregunta, ¿cuál es tu buena confesión? Todos respondimos al unísono, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Quiero que me acompañes por favor a una escritura que está en primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y mientras llegas ahí, piensa también cuál fue
la otra confesión que diste en el mismo día. Vamos a leer versículo 23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino, después de la cena, y dijo: esta copa es el pacto nuevo entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. Hoy es el tercer domingo consecutivo que no nos reunimos físicamente. Sin embargo, Dios nos da una clara instrucción de cómo acercarnos a Él. Dice: tomen el pan y el vino como confirmación del pacto que hay con Él. ¿Qué de relación hay con nuestra confesión? Es algo que no debemos olvidar. Es algo que debemos de llevar grabados a cada momento de nuestro corazón. Nuestra confesión de fe, sí, efectivamente, nos acerca a Dios, nos da la posibilidad de compartir y de gozar de la misericordia. Pero en la lejanía, cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve, ese pacto ¿cómo se confirma? En nuestro enojo, en nuestra insoportable necesidad de ser nosotros mismos, frente a nosotros mismos y nuestro pecado, frente a nuestro propio orgullo, frente a nuestros propios oídos sordos. ¿Cómo nos acercamos y tomamos el pan? Con reverencia, con la misma memoria de pensar en que es la sangre y el cuerpo de Jesús. ¿Cómo es que nos acercamos a Él en este momento, después de no estar cerca de la iglesia? Nos acercamos con humildad, con ansia de querer escuchar el mensaje de Jesús, ¿o es solamente una actividad más? ¿Es algo que esperamos con saciedad para nuestro espíritu, o pretende solamente llenar un requisito? ¿Es motivo de enojo? ¿Es motivo de pelea? ¿Es motivo quizás de enemistad con nosotros mismos el dedicar un tiempo hoy domingo a Dios? Cuando lo más preciado, cuando el tiempo más importante es sencillamente acercarnos a Jesús a través del perdón. Esta mañana yo quiero invitarte a que reflexiones en un tiempo muy sencillo. ¿Preparaste tu pan? ¿Preparaste qué beber? Con el ansia de ser perdonado. No importa si estás tú solo, o son 2 o 3 en tu casa. ¿Lo entiendes? ¿Lo llevas hasta lo más profundo de tu mente? Y no solo lo comprendes, sino que lo necesitas. Se vuelve una necesidad liberadora en tu corazón. Hace rato te decía, ¿qué es lo que te preguntan? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y crees que resucitó al tercer día de entre los muertos? ¿Crees realmente en la resurrección y en el tiempo que ha de venir? Y por Él peleas día a día, quizás encerrado, o sales con angustia, pero piensas, Jesús sigue siendo mi Señor. Hoy, en este momento, dice, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es un nuevo pacto. Nada existía igual. Dios no actúa de la misma forma, no como nosotros los hombres. Es una nueva oportunidad de sentarnos,
y de pensar en la oportunidad de reconciliar nuestro corazón con Dios. Vamos a orar por el pan y por el jugo de uva. Y por la confesión que diste: Jesús es mi Señor y mi Salvador. Porque esa confesión pueda ser vigente y permanente. Porque sea lo único que te mueve. Porque sea lo único en lo que basas tu vida. Luchas hay muchas. Momentos difíciles hay sin fin de ellos. Hoy es el tiempo de renovar el pacto. Un pacto nuevo. Un pacto permanente hasta el regreso de Jesús. Oremos. Señor y Dios Padre en el cielo, esta mañana queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de partir el pan, el jugo y de reflexionar acerca de lo que creemos, de nuestra única confesión, que es saber que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, que delante de ti ponemos nuestros pecados, ponemos lo más profundo de nuestro ser, nuestro pensamiento, el que tú conoces, el que tú miras y el que tú, Señor, siempre estás dispuesto a mirar con misericordia. Hoy en este momento pedimos que el pan y el jugo lo conviertas en la sangre y en el cuerpo de Jesús para perdonar nuestros pecados, pero que entendamos, Señor, la magnitud de esas palabras, que podamos mirar el gran valor que tiene tomar en nuestras manos el sacrificio del Cordero de Dios. Hoy, Señor, pedimos que lo bendigas, que tú seas quien guíe nuestros corazones y nuestras conciencias para acercarnos a ti. Gracias, y en Jesús te pedimos esto. Amén. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás.
no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Estamos aquí muy contentos pudiendo hacer esta transmisión. Pues nuevamente, congregarnos, según lo que dice la palabra de Dios, hermanos, aunque sea por este medio, estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más. El hecho de que tengamos contacto de esta manera nos ayuda a saber unos de otros. Si tú tienes la posibilidad de poder tener este tipo de contactos con otros hermanos, te animo a que lo puedas hacer, porque a final de cuentas esta es una bendición que podemos tener para estar en contacto unos con otros todavía en el reino, en la iglesia. No sabemos aún, te pido que sigas orando. Nadie sabe aún cuándo terminará toda esta contingencia. Por ahí se decía que a finales de este mes, pero la verdad es que para que toda la humanidad pueda restablecer sus actividades como antes lo venía haciendo, quizás tarde un poquito de más tiempo. Sin embargo, pues vamos a seguir orando por nosotros, por nuestras familias, por la iglesia, por nuestro país y por todas aquellas personas que están sufriendo. Bueno, el día de hoy en la predicación tenemos un nuevo tema y vamos a hablar acerca de algo que es muy común y viene en el ser humano, nuestras emociones, ¿verdad? El tema es emociones que matan. Por ahí creo que hay un libro, de hecho quiero leerles, hay un libro, no es espiritual o no tiene que ver con religión, que se llama Arrebatos Carnales. Y me parece muy interesante cómo lo maneja este autor. El autor es Francisco Martín Moreno y habla de personajes que a lo largo de la historia de nuestro país han sido fundamentales o pilares para que se puedan llevar a cabo algunos cambios radicales en nuestro país. Pero fíjense lo que dice la información del libro. Esto es como para mera introducción de lo que va a venir en algunas semanas por delante en nuestro tema que tenemos actualmente, que habla acerca de lo que les acabo de comentar. Dice, esta información es con respecto al libro de este hombre que se llama Arrebatos Carnales. Dice, a lo largo de los siglos, hombres y mujeres han sido arrastrados por el inevitable impulso de poseer a quien parece ostentar el sentido de la vida. Y de esta atracción impetuosa no se libran los grandes forjadores del destino de una nación. ¿Qué apetitos y obsesiones sirvieron de causa para algunos de los protagonistas de la historia? Un libro provocador que revela la condición humana y su inevitable rendición ante la pasión. Bueno, de alguna manera, si bien es cierto, este libro es obviamente secular, no tiene que ver con una cuestión religiosa, nos podemos dar cuenta de que el hombre, el ser humano, siempre está relacionado con sus emociones, con sus sentimientos, que tienen que ver con su carácter, su manera de pensar y sobre todo su manera de vivir y de actuar. Pues en esta serie de clases que vamos a tener, vamos a hablar acerca de esto, porque sabes que los personajes bíblicos son aquellos seres reales, que fueron reales en su momento y con los cuales podemos identificarnos en muchas partes de nuestra vida. ¿Qué emociones el día de hoy te pueden llevar a destruirte? ¿Qué emociones, qué pasiones en tu vida o en mi vida nos pueden llevar a alejarnos de Dios? Bueno, pues este tema es sumamente importante, ¿no?, en nuestras vidas. Y hoy, antes de hacer una oración, quiero decirte que vamos a hablar de un personaje realmente a mí me parece muy interesante en la Biblia. Este personaje se llama Joab. No sé si lo recuerdas, fue un hombre que estuvo muy de cerca con David, con el rey David. Así es. Entonces este hombre tiene una manera de vivir, una manera de pensar que me llama mucho la atención. Ahora nosotros que somos discípulos de Cristo, que hemos conocido la verdad en nuestras vidas y que conocemos la voluntad de Dios, es muy importante que podamos vernos como en un espejo en la vida de Joab y que podamos reflexionar y que podamos cambiar cualquier cosa que a nuestro Dios no le sea grata.
voy a pedirles por favor que me acompañen en una oración. Bendito Padre del cielo, te doy muchas gracias por permitirme estar aquí con mis hermanos en esta mañana de servicio. Dios, cada día que podemos ver la luz del sol, estamos agradecidos contigo porque dice tu palabra que cada día se renuevan tus bondades y tus promesas. Y el que hoy estemos aquí es muestra de tu gran bondad, de tu misericordia y compasión. Bendice este servicio y bendice el corazón de mis hermanos. Cada personaje de la Biblia nos deja una enseñanza muy profunda para nuestras vidas, Señor. Cada personaje fue puesto ahí porque tú estás interesado a que podamos ver de una manera directa cómo hombres y mujeres decidieron tomar caminos correctos y otros hombres y mujeres caminos incorrectos. Pero en esta mañana te oramos porque sepamos tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. Bendito sea, Señor, gracias. Y esto te lo quiero orar y pedir a través de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, vamos a ver la vida de este hombre, Joab. ¿Quién fue Joab? Fue un hombre que estuvo muy de cerca desde los comienzos de, ahora sí que la historia de David. Es un hombre que estuvo relacionado con todos los valientes de David, ¿recuerdas? Con aquellos hombres que fueron unos grandes guerreros en su momento y que ayudaron a David, o que, bueno, realmente quien ayudó a David a llegar al poder, a ser rey, fue Dios. Sin embargo, Dios usó a esos hombres en algunos momentos para cuidar a David, para ayudarlo a ganar batallas, etc. Entonces este hombre, Joab, estuvo muy de cerca con David en sucesos sumamente importantes y trascendentales en la vida de David. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué digo esto. En la vida de David, pero en la vida de todo el reino de Israel, en la vida de Judá. Fue un hombre que en su momento hizo cosas ahí muy importantes. Ahora, vamos a hacer el contraste, vamos a ir haciendo un contraste entre el corazón de David y el corazón o la manera de pensar y de actuar de Joab. Si bien es cierto, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero a veces podemos preguntarnos, ¿por qué si es un hombre conforme al corazón de Dios hizo cosas malas? Bueno, esto, aquí el que podamos analizar esto radica en lo siguiente, radica en que si bien es cierto David pecó contra Dios, a David le dolía lo que a Dios le dolía. A David le entristecía lo que a Dios le entristecía. Y aunque algunas veces pecó contra Dios, él ya en su momento de reaccionar y de ver su necesidad espiritual tan grande, él se dolía. Y es probable que por esto la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, porque se dolía, lloraba, se entristecía y también se alegraba y gozaba por lo que a Dios le alegraba y a lo que Dios le hacía sentirse feliz. Entonces es probable que por eso a David se le conozca como que era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de que era un pecador como tú y como yo. Y vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy. ¿Sí? En 2 de Samuel capítulo 3 del 20 al 27 dice la Biblia: Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David: déjame que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor, el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey, y usted gobernará todo lo que desea su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había despedido en paz. Entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó: ¿qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sirá y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte a las puertas de la ciudad como si fuera a hablar en privado con él.
pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. Bueno, vamos a tomar en cuenta el contexto, perdón, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Había una situación complicada porque podemos imaginar esto: el reino, el pueblo de Dios, Israel, estaba en guerra entre hermanos. La nación como lo hemos visto en algunas ocasiones, la nación del norte del pueblo de Israel, o la parte norte del pueblo de Israel, estaba en guerra con la parte de Judá, donde estaba David. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este hombre llamado Abner se entrevista con David y le dice: ¿sabes qué? Estoy convencido, ¿no?, de que tú vas a ser el rey de todo Israel. Porque ellos veían que David era acompañado por Dios, que era bendecido por Dios, que Dios lo estaba acompañando y que lo hacía que ganara todas sus batallas. Entonces era obvio. Pero lo que sucede es que Abner, este hombre, ¿quién era Abner? Era comandante de las Fuerzas Armadas de Israel. Entonces imagínense, se entrevista con David y ellos logran de alguna manera un pacto de paz, y Abner le dice: voy a platicar con las autoridades importantes de Israel para que a ti te declaren como rey. Entonces dice que sale de la presencia de David, y Joab, ¿quién era Joab? Pues era un soldado muy importante a las órdenes de David. Dice que Joab le pregunta: ¿cómo es que te entrevistaste con él? ¿No sabes que vino a espiarte esto y aquello? Entonces, sin permiso de David, va y lo convence con engaños, de alguna manera artificiosa. Era un hombre, lo considero yo calculador, era muy calculador. Engaña de alguna manera a Abner y lo hace que platiquen, y cuando parece que Joab le va a decir algo importante, y lo hace allegarse hacia él, lo apuñala y lo asesina en ese momento. Y puedo ver varias cosas de este hombre, de Joab. Era así, por supuesto, un hombre muy decidido a hacer cosas, pero la verdad es que no le importaba lo que Dios pensara de él. Él solamente estaba determinado, en este momento estaba movido por una venganza, se quería vengar porque su hermano había muerto también a causa de la guerra y todo este conflicto con Israel. Entonces él estaba quizás enojado y actuaba con violencia y era muy despiadado. Es decir, a pesar de que este hombre ya de alguna manera, fíjense, de alguna manera ya había logrado hacer, como quien dice, la paz por ese momento con el pueblo de Judá, donde estaba David, a él no le interesa eso, no le interesa que haya echado a perder esa buena negociación que David en su momento logró. No le interesaba que otra vez comenzara a haber muchos muertos a causa de la guerra y de esa traición. Porque imagínense, pues los del pueblo de Israel bien podrían pensar: ¿saben qué? Lo llevaron allá con engaños y allá lo mataron a nuestro comandante de las fuerzas, ¿no? Entonces, a él no le importó nada de eso. A él lo único que le importaba era vengarse por la muerte de su hermano. Aún sabiendo que a David esto no le iba a agradar en lo absoluto, él se movió por sus emociones, por sus sentimientos, y de manera despiadada mata a este hombre, que confió en él, de alguna manera confió en él, creyó que ya las paces estaban hechas y que todo iba a estar bien, pero no fue así. Y puedo ver cómo muchas veces nuestro corazón, o el corazón del hombre, con tal de lograr lo que se ha llevado a cabo, lo que quiere llevar a cabo, pase lo que pase, puede pasar por encima de las personas, podemos pasar por encima de sentimientos y emociones de otras personas, con tal de obtener lo que nosotros queremos. Es una realidad. ¿Por qué David sí era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y por qué este hombre no era un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, pues porque simple y sencillamente a Dios no le gustan las traiciones, y David no hubiera traicionado de esa manera a este hombre. Pero además, cuando David se entera que este hombre muere a causa de uno de sus principales soldados, él se duele y se lamenta. Hay un apartado en el capítulo 3 que dice David: ¿acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados. Fuiste asesinado, víctima de un complot perverso. Era el sentir de David. Era el sentirse lastimado, sentirse triste por esa situación que se salió de sus manos, pero que a final de cuentas un hombre, ¿sí?, de los que estaban más cerca de él,
culminó esa situación complicada. Miren, y vamos a seguir viendo otros pasajes de la vida de este hombre que me parecen muy importantes. Está en 2 de Samuel, capítulo 11, un poco más adelante. 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 18 al 24. Dice, luego Joab envió a David un informe de batalla. Joab envió a David un informe de batalla. Le dijo a su mensajero, informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte, ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile, murió también Urías, elitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros, a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguimos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon con flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías, elitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. La esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto y hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Wow, esta parte de la historia es muy conmovedora. En una parte crucial de la vida de David entra en escena otra vez Joab. Joab era uno de sus más altos comandantes de David, pero Joab, este hombre, y de alguna manera con David tramaron la muerte de este hombre de Urías para que David se pudiese quedar con la esposa de él. Y es algo muy fuerte, es algo sumamente fuerte y complicado, pero lo que puedo ver es que ¿por qué seres humanos como nosotros constantemente nos metemos en situaciones de este tipo? Podríamos pensar, no es que tengamos mala suerte, no lo es. La verdad es que nosotros tomamos decisiones en nuestra vida para vernos envueltos en este tipo de situaciones y circunstancias. No es que por azares del destino a Joab le tocara vivir estas cosas. La verdad es que él, estando presente en la vida de David, obviamente sabemos que aquellas personas que están inmiscuidas en la vida de personas importantes, sin duda tienen que vivir cosas que desafían quizás su integridad como personas, pero al final de cuentas él, a cada una de esas cosas que se le presentaban, las podía ver de dos formas: de la forma correcta en que Dios quería que las ejecutara, o la forma correcta en que Dios quería que él tomara decisiones, o la forma incorrecta. Aquí también, como en la primera escritura que vimos, él tenía la oportunidad de decidir qué iba a hacer, si hacía lo correcto o hacía lo incorrecto delante de Dios. Y aquí pues a final de cuentas él fue un hombre que tramó la muerte de Urías, y aquí vemos que entra una vez más en escena. Puedo ver a este hombre que era un hombre muy frío y muy calculador. Cuando nosotros queremos poseer algo que no nos corresponde, cuando nosotros buscamos el éxito como personas, cuando nosotros queremos llegar a nuestras metas, podemos ser fríos y calculadores sin importar lo que pueda suceder. Él sabía que por el hecho de matar a ese hombre iba a tener de alguna manera el visto bueno de David, que era el rey. Y a veces así somos convenencieros. A mí me parece que este hombre era muy convenenciero. Y me doy cuenta que el ser humano puede ser así. Podemos decir, ¿sabes qué? Pues yo me junto con este tipo de personas porque se ve que tienen. Y porque se ve que en un futuro me pueden ayudar en algunos negocios, ¿verdad? Puedo sacar provecho de este tipo de personas, pero con aquellos que no tienen, pues no me interesa tanto llevar una relación, ¿verdad? No hay nada que yo pueda de ahí sacar provecho a alguno de ellos. Entonces, el ser humano muchas veces se mueve por el interés. Y aquí estábamos viendo que
sin duda alguna él quería quedar bien con David y por eso fue un cómplice del asesinato de la muerte de Urías. Es muy triste esta parte de la Biblia porque también habla del corazón de David. En algún momento el corazón de David se alejó de Dios y fue cuando pecó de esta gran manera. Pero una vez más haciendo el contraste, fíjate, quiero hacerte ver esto, quiero llevarte del contraste de lo que sucedía cuando David pecaba contra Dios y cuando este hombre, Joab, pecaba contra Dios, porque David, después de que el profeta llega y lo reprende, Natán llega y reprende a David, David dice, se deshace y dice, pequé contra el Señor. ¿Ya? David se humilla, David llora, David se duele en su corazón, incluso cuando después de que se le dice a David que el niño ese va a morir, o sea, él todavía, antes de que pasara esto, él estuvo tirado en el piso, llorando, conmovido por esa situación, sabiendo que él era el culpable de ese pecado y de esa situación que estaba ocurriendo. Entonces es aquí el contraste donde quisiera preguntarte algo. Cuando tú haces algo malo delante de Dios, ¿realmente te duele en tu corazón? ¿Realmente te sientes conmovido? ¿Realmente sientes que hiciste algo mal? Porque todos nosotros entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero pueden existir personas que engañan a su esposa, que cometen adulterio, que le roban a su patrón y no sienten ninguna tristeza ni ningún remordimiento. Al revés, todo lo contrario. Se sienten bien, se sienten poderosos, se sienten que pueden hacer muchas cosas. Entonces, el termómetro de nosotros para saber si nuestro corazón es conforme al corazón de Dios o es conforme al corazón de Joab, es entender que si no nos duele nuestro pecado, si no nos arrepentimos de nuestras maldades, si no hay tristeza en nuestro corazón, si no hay cambios en nuestra vida, no tenemos el corazón de David. Necesitamos entender eso. Tenemos más bien el corazón de Joab, que no se arrepentía de su violencia, de ser despiadado, de ser frío, calculador o ser interesado. Entonces, yo te quiero invitar a que tú vayas a la Biblia y que te des cuenta qué es lo que a Dios le enternece en su corazón, qué es lo que Dios siente con las injusticias, qué es lo que Dios siente cuando ve que mujeres son violentadas, cuando son maltratadas, cuando son golpeadas, qué es lo que Dios siente cuando un hombre está sumido en las drogas o en el alcohol. ¿Qué es lo que siente Dios cuando ve que sus discípulos no ayudan a otras personas a volverse a Él? Dios se conmueve cuando el hombre, el ser humano, sufre. Si tú y yo el día de hoy no estamos sufriendo a causa de nuestras maldades, pero aparte no estamos sufriendo al ver nuestro corazón indiferente hacia el dolor de las personas, o al ver nuestro corazón indiferente al ver que las personas no se vuelven a Dios y nosotros no tomamos un papel importante en eso, tenemos un problema con Dios. Y necesitamos entenderlo, necesitamos profundizar en nuestros corazones. Hay una parte, vamos a seguir viendo otros fragmentos de la vida de este hombre en 2 de Samuel, capítulos 18, del 9 al 15. Miren lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab, aquí nuevamente aparece Joab: vi a Absalón colgado de un gran árbol. ¿Qué?, preguntó Joab. ¿Lo viste ahí? ¿No lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por 1000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey le dijo a usted, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, por favor perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte.
Basta ya de tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón, mientras estaba colgado, todavía vivo, en el gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Bueno, pasa algo muy interesante. Llega un momento en que la Biblia dice que su propio hijo del rey David, Absalón, que la verdad es que dice la Biblia que era un hombre muy hermoso. Dice que su cabello era largo y era hermoso su cabello. Y aquí su cabello fue su desgracia, ¿no? Entraron en batalla porque Absalón se rebela en contra de su padre, el rey David. Entonces, cuando quiere escapar, su cabello, que era, dice la Biblia que era hermoso, se le enreda entre las ramas de este árbol y queda suspendido. Sí has visto los péndulos, ¿no? Cómo van de un lado a otro. Pues imagínate, al hijo de nada más y nada menos que del rey David colgado de sus cabellos y moviéndose de un lado a otro, totalmente indefenso ante sus enemigos, sus adversarios. Entonces un hombre, a mí me llama la atención 2 cosas aquí. Dice que un hombre lo vio y le dijo a Joab, a este hombre del que hemos estado hablando, dice, ¿sabes qué? Ahí está el hijo del rey David, Absalón, y quedó como péndulo colgado de un árbol. Le dice, ¿cómo que no lo mataste? Yo te hubiera premiado, hubiera hecho todo. Le dice, ¿sabes qué? Joab, de alguna manera este hombre también conocía cómo era Joab. A mí yo percibo que este hombre conocía un poco de Joab, porque le dijo, en el momento que yo lo hubiera matado, tú me hubieras abandonado a mi suerte, porque todos sabemos que el rey David te dijo a ti personalmente que no lo mataran por consideración al mismo rey David, que no mataran a su hijo. Entonces, en el momento en que yo lo matara, tú te ibas a hacer a un lado y tú no me ibas a proteger a mí. Le estaba diciendo a este hombre, yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé cómo actúas, yo sé la forma en que tú procedes, Joab. Entonces Joab le dice, ya, a ver, basta de tanta cursilería, de tanto sentimentalismo. Entonces dice que en ese momento agarra las dagas y las 3 se las clava directamente en el corazón de nada más y nada menos que del hijo de David. Ciertamente Absalón era el resultado de haberse rebelado con su padre, es una realidad. Pero una vez más volvemos a la cuestión del corazón. Y te pido que pongamos atención en esto. O sea, David se iba a doler profundamente por su hijo. Y él pidió misericordia para su propio hijo. Aunque se hubiera rebelado contra él, él era el rey. Joab no era el rey. Joab recibía órdenes del rey que Dios había puesto. Y a pesar de que ese rey que Dios había puesto le dio una dirección específica a Joab, él no quiso seguir esa dirección específica del rey, y su insensibilidad lo llevó a clavarle 3 dagas al hijo del rey David. Vemos que era un hombre cruel, y después tú puedes seguir leyendo lo que dice la escritura. Dice la escritura que el rey David de verdad se deshace en llanto por su hijo. ¿Sabes qué? Cuando tú quieras saber el termómetro de tu corazón, piensa en esto. Si tú en una situación complicada de ira, de enojo, de frustración, de lo que tú quieras, pasas por alto lo que tú sientes para hacer caso a lo que diga Dios, significa que el termómetro de tu corazón indica que estás más cerca de Dios que alejado de Dios. Nosotros, los que queremos seguir a Dios, necesitamos pensar cómo se sentiría Dios ante esta o ante aquella circunstancia, y determinarnos que aunque nosotros tengamos otro sentimiento en nuestro corazón, necesitamos hacer lo que es correcto delante de Dios. Aquí este hombre, lleno de pasión, lleno de ira, llegó y acabó con la vida del hijo del rey. Él no pasó por alto sus sentimientos, él se dejó llevar desbocadamente por sus sentimientos e hizo esta situación, ejecutó esta acción que fue tan dolorosa para nada más y para nada menos que para el rey David. Vemos que era un hombre insensible y cruel. En 2 de Samuel 20, del 4 al 13, vamos un poquito más adelante, hay otra situación muy, muy importante. Dice, luego David le dijo a Amasa, moviliza el ejército de Judá, dentro de 3 días
y enseguida preséntate aquí. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado. Por eso David le dijo a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos va a causar más daño que Absalón. Rápido, toma tus tropas y persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Entonces Abisai y Joab, junto con la escolta del rey y todos sus poderosos guerreros, salieron de Jerusalén para seguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaón, Amasa le salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta en su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Amasa, sacó la daga de su vaina. ¿Cómo estás, primo mío?, dijo Joab, y con su mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de la daga que traía en la mano izquierda, y Joab se la clavó en el estómago de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo, y Amasa pronto murió. Joab y su hermano Abisai lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab les gritó a las tropas de Amasa: si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab. Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino, y el hombre de Joab vio que todos se detenían para verlo, lo arrastró fuera del camino hasta el campo y le echó un manto encima. Con el cuerpo de Amasa quitado en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Bicri. Pues también vemos, si pudiésemos analizar la vida de este hombre desde el punto de vista militar, podríamos pensar que fue un hombre muy exitoso, porque la verdad es que sí logró muchas victorias. Si vemos algunas cosas que tenía buenas, era un hombre determinado, apasionado, convencido, pero tengamos cuidado de que en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana, no pasemos al otro lado que Dios no quiere en el que estemos. Porque saben que el día de hoy puede haber hombres muy exitosos, con grandes fortunas, con una casa muy bonita, con cosas hermosas adentro, con buenos perfumes, con grandes vehículos, pero con un corazón torcido delante de Dios. Y a veces podemos dejarnos impresionar por ese tipo de cosas, pero a lo que Dios más le agrada es que tengamos su corazón, como en su momento David lo tuvo, para dolerse de lo que a Dios le dolía. Y podemos dejarnos llevar por las apariencias, también dice la Biblia. Este hombre Joab realmente hizo hazañas, proezas, pero su corazón se perdió. Y eso es muy importante, que no nos olvidemos de esta cuestión. Ante el mundo, él podría tener todas las condecoraciones. Él era un hombre exitoso. Él podía tener y presumir, como hoy alguna persona con muchos éxitos y triunfos podría llevarnos a las vitrinas donde tiene todos sus reconocimientos y todas esas cuestiones. Él podía presumir, podía darse el lujo de eso, de presumir. Pero ¿saben qué? Su corazón estaba alejado de Dios. Una y otra vez necesitamos ir a profundizar en nuestros corazones y ver qué es lo que hay ahí en la profundidad de nuestro ser. Vamos a terminar con una escritura en Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 28 al 24. Dice la Biblia: Joab no se había unido anteriormente a la rebelión de Absalón, pero sí se había sumado a la rebelión de Adonías. Así que al enterarse de la muerte de Adonías, corrió a la carpa sagrada del Señor y se agarró de los cuernos del altar. Cuando se lo informaron al rey, Salomón mandó a Benaía, hijo de Joiada, a ejecutarlo. Benaía fue a la carpa sagrada del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió: no, aquí moriré. Entonces Benaía regresó a ver al rey y le informó lo que Joab había dicho. Haz lo que él pide, respondió el rey. Mátalo allí junto al altar y entiérralo. Así se borrará de la familia de mi padre la culpa de los asesinatos sin sentido que cometió Joab. El Señor le cobrará las muertes de 2 hombres que eran más justos y mejores que él, ya que mi padre
no sabía nada de las muertes de Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Israel, y de Amasa, hijo de Jeter, comandante del ejército de Judá. Que Joab y sus descendientes sean por siempre culpables de la sangre de ellos, y que el Señor conceda paz a David, a sus descendientes, a su dinastía y a su trono para siempre. Entonces Benaía, hijo de Joiada, volvió a la carpa sagrada y mató a Joab y fue enterrado junto a su casa en el desierto. Bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Como habíamos visto, este hombre era alguien que se movía por el interés, donde su corazón le decía, ¿sabes qué? Aquí puedes obtener cosas. Él se movía por el interés. ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, ya David había dejado de ser rey y ya había proclamado a Salomón rey. Pero había otro hijo de David que se levantó, Adonías, y él se autoproclamó el rey. Entonces Adonías le ofrece grandes cosas a Joab, y Joab traiciona a la dinastía que estaba destinada a reinar, porque Joab ya sabía que el que iba a ser rey iba a ser Salomón. Pero en este caso se dejó llevar una vez más por su interés, quizás por su avaricia, y apoya a Adonías. Pero una vez que todo se restablece y toma el control Salomón, dice que Joab se dio cuenta que Salomón ya había tomado el control, y dice que se fue a este lugar sagrado y se agarró de uno de los cuernos y le dijeron, salte de ahí porque el rey te está buscando. Y dice, no, aquí mero me voy a morir. Entonces el rey Salomón le dice, pues haz como él dice, ve y mátalo ahí. Pero me llama la atención que el rey Salomón dice, Dios le va a cobrar a él las muertes sin sentido de las que él fue culpable. Es decir, el rey Salomón estaba diciendo algo que es muy veraz y que no va a dejar de cumplirse. Todo lo que nosotros hagamos en nuestros días, todo lo que tú hagas con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus patrones, con tus empleados, con cualquier persona, tarde o temprano Dios es el que hará justicia de tus actos y de mis actos. Y eso es muy importante que no olvidemos eso. Por eso, si tú quieres saber el termómetro de tu corazón, siempre la raíz es ir a preguntarnos si nos duele lo que a Dios le duele, si nos entristece lo que a Dios le entristece, si nos indigna, porque también nos pueden indignar cosas. ¿Recuerdas a un Jesús dándoles con una cuerda a los que estaban pecando contra su Padre? Si también te indigna lo que a Dios le indigna, entonces es una buena señal. Pero, a ver, entonces, ¿cómo voy a saber qué es lo que a Dios le entristece? ¿Cómo voy a saber lo que a Dios le indigna? Bueno, pues estudia la Biblia. Si nosotros como discípulos de Cristo no conocemos la Biblia, no conocemos cuál es la voluntad de Dios que Él quiere que hagamos, si tú como persona estás apenas conociendo la Biblia, para que sepas cómo piensa Dios y cómo siente Dios, necesitas leer la Biblia. Porque si no leemos la Biblia, entonces no vamos a saber de alguna manera cómo piensa Dios y cómo siente Dios. A final de cuentas, el interés de este hombre y su corazón insensible, cruel, despiadado, frío, lo llevó a estar en una situación así de complicada. Y todas sus condecoraciones, todos sus logros, no le sirvieron para nada ya en ese momento, porque Dios había determinado hacer justicia. Aún en nuestros pecados, dice la Biblia que Dios mandó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Te invitamos a estudiar la palabra de Dios, te invitamos a conocer a Jesús, el propósito de Jesús para toda la humanidad, porque todos hemos de alguna manera estado lejos de Dios, pero Dios quiere que todos volvamos a Él una vez más, que toda su creación vuelva a Él. Muchas gracias, que estés muy bien y que Dios te bendiga. Les comentaba hace unos minutos que es increíble poder estar reunidos a través de este medio, toda la iglesia de Tlajomulco. Y sin duda también vas a poder ver otras iglesias en este mismo enlace. Así que te invito a que te suscribas al canal, le des clic ahí y puedas recibir todas las notificaciones que haya de la región Tlajomulco.
Va a ser increíble saber que estás participando en ellas. Tienes el link de las iglesias de Guadalajara y de Zapopan para que puedas también nutrir tu espíritu. Y es tiempo de la ofrenda. Hay una escritura que quiero compartirte. Está también en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículo 58. Dice: por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor, con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Esta escritura obviamente está dirigida a nuestro trabajo espiritual, pero también está muy enfocado en lo que hacemos día a día. Más adelante en el capítulo 16, versículo 1, dice: ahora bien, consideremos una pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galicia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados para entregar su ofrenda a Jerusalén. En este tiempo también hemos tenido algunas dificultades para poder ofrendar, pero hermanos se han ofrecido para poder ir a nuestras casas y hacer la colecta semanal de nuestra ofrenda. Eso, sabes que es increíble. Dice que nada de lo que hagamos está en vano. Así, hermano, que seamos agradecidos. No cansémonos de ofrendar. No dejemos de ser agradecidos en ese sentido hacia la iglesia. De ella recibimos mucho, y también el trabajo de los hermanos que van a tocar en nuestra puerta y van a dedicar un tiempo para ir y hacer una fila en el banco para hacer un depósito. Pero ¿sabes qué? Lo importante es de que nuestro dinero sigue trabajando en función de los bienes de la propia iglesia. Algunos hermanos han recibido ayuda de nuestras colectas para que en estos tiempos difíciles, donde seguramente están dejando de trabajar y de percibir sus ingresos, ellos puedan tener acceso a compras importantes. Yo te pido que pienses de esta manera. Dice: trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Dar tu última moneda no es inútil para el Señor. Yo espero que puedas mirarlo con corazón de alegría y puedas ofrendar al Señor. Oremos por nuestras ofrendas. Señor y Dios Padre en el cielo, esta mañana venimos a ti a rogarte, Padre, porque ilumines nuestro mundo, porque sanes la tierra, porque sanes a las personas, y porque, Señor, podamos al final de este tiempo entender cuál es el propósito de la cuarentena. No solamente de encerrarnos para protegernos de una enfermedad, sino de ser llamados a reflexionar en nuestro corazón, en cómo miramos la cruz, en cómo miramos el ofrendar a ti, Padre, a la iglesia. En que en este tiempo va a quedar de manifiesto las verdaderas intenciones y los verdaderos motivos de nuestro corazón. Hoy, Señor, queremos venir y poner delante de ti todo lo que no vemos, todo lo que no externamos, para que tú, Dios, lo transparentes y lo transformes, para que eso, Dios, pueda llevarnos a ti, para que nuestros pensamientos se conviertan en algo de bondad y de deseo de servirte. Hoy, Señor, agradecemos mucho el tener un trabajo, el tener un ingreso, y rogamos por quien no lo tiene, Señor, que tú los cuides y los proveas, que tú cubras, Señor, las necesidades y que nos dejes ser sabios y entendidos del por qué dar. Gracias, Padre, por Jesús, que se ofrendó a sí mismo y nos lleva a tus pies y nos hace tener el privilegio de tu misericordia. Gracias por todo, y en su nombre yo te pido estas cosas. Amén. Yo moraré en la tierra santa,
yo moraré en la tierra santa de mi Señor, aleluya. Yo moraré en la tierra santa, moraré en la tierra santa de mi Señor, amén. Yo viviré siempre con Cristo, yo viviré siempre con Cristo mi Salvador, aleluya. Yo viviré siempre con Cristo, moraré en la tierra santa, viviré siempre con Cristo mi Salvador, amén. Yo estaré en el gran banquete, oh yo estaré en el gran banquete de mi Señor, aleluya. Yo estaré en el gran banquete, moraré en la tierra santa, viviré siempre con Cristo, estaré en el gran banquete de mi Señor, amén. Yo gritaré con mis hermanos, oh yo gritaré con mis hermanos, gloria a Dios, aleluya. Yo gritaré con mis hermanos, moraré en la tierra santa, viviré siempre con Cristo, estaré en el gran banquete, gritaré con mis hermanos, gloria a Dios, amén. Yo cantaré sin fatigarme, oh yo cantaré sin fatigarme junto al Señor, aleluya. Yo cantaré sin fatigarme, moraré en la tierra santa, viviré siempre con Cristo, estaré en el gran banquete, gritaré con mis hermanos, cantaré sin fatigarme junto al Señor, amén. Bien, hermanos, pues traigo para ustedes los anuncios. Quiero comentarles que el próximo miércoles ya va a estar con nosotros en un apartado de nuestra clase del próximo miércoles nuestra hermana Yusley. Sí, quiero leerles un poquito nuevamente un poco de su currículum. De verdad que tiene un currículum muy amplio nuestra hermana, pero voy a leer lo más que me parece todavía más relevante en cuestión al campo de la medicina. Nuestra hermana es Yusley Caridad Álvarez Valdés, de acuerdo, ella es nuestra hermana en la fe. Ella se convirtió en la iglesia de La Habana, Cuba. Y bueno, miren, quiero comentarles algunos puntos que me parecen muy importantes de su currículum y que es necesario que lo podamos aquí resaltar. Voy para allá. Es licenciada en microbiología por la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene una maestría en calidad total. Sí, tiene un posgrado en gestión de calidad. También un posgrado en microbiología clínica, posgrado en fisiología microbiana, ¿sí? Posgrado en competencia de laboratorios clínicos, ¿sí? Y bueno, la verdad es que sí tiene realmente un currículum muy amplio, pero lo más relativo a la cuestión del campo de medicina son estos reconocimientos o logros que ella tiene. Y pues la vamos a tener, ahora sí ella está muy animada, he platicado con ella y la vamos a tener el próximo miércoles. Está pues muy contenta de venir a compartir algo de lo que Dios le ha podido mostrar. Entonces próximo miércoles nos vemos aquí muy animados. Gracias hermanos, también vamos a seguir orando. Recuerden que estábamos orando por la paz en nuestro país antes de que ocurriera toda esta cuestión del coronavirus. Estábamos haciendo oraciones porque Dios apacentara nuestro país y porque la cuestión de la criminalidad también se redujera. Pues bueno, vamos a seguir orando y también a la vez orar y ayunar en su momento. ¿Por qué no? Porque esta cuestión del coronavirus pase lo más pronto posible y podamos una vez más reunirnos para estar juntos y congregarnos y convivir como antes lo hacíamos. Muchas gracias hermanos, esos son todos los anuncios. Que estén bien y nos vemos hasta pronto. Adiós. Jesucristo es Rey, anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey, Jesucristo sigue siendo el Rey, siendo el Rey. Jesús es mi amigo y allá en el Calvario